¿Sabías que en tiempos bíblicos existía un líquido más valioso que el vino y casi tan preciado como el oro? Piensa un momento. ¿Qué podía ser tan importante que los reyes lo guardaban en sus tesoros? Los sacerdotes lo usaban en los rituales más sagrados y familias enteras dependían de él para sobrevivir. No era un perfume exótico traído de tierras lejanas, ni una poción mágica con poderes misteriosos. Era algo mucho más sorprendente y, a la vez, sorprendentemente simple: el aceite de oliva, y su poder trascendía la cocina. Quizás tengas una botella de aceite de oliva en tu despensa ahora mismo, y probablemente solo la uses para aliñar una ensalada o preparar un salteado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este mismo líquido dorado conlleva miles de años de historia espiritual, un profundo simbolismo y significados que pueden transformar por completo tu percepción de la palabra de Dios? ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué el aceite de oliva aparece con tanta frecuencia en las Escrituras? ¿Por qué Dios eligió este elemento en particular para representar sanidad, consagración y sustento? Lo cierto es que cada gota de aceite de oliva que fluía de los antiguos lagares de piedra de Israel contaba una historia de fe, esperanza y provisión divina. Los olivos que salpicaban las colinas de la tierra prometida no eran árboles comunes y corrientes, eran símbolos vivientes de la bendición de Dios sobre ese pueblo. Deuteronomio 8:8 incluye el aceite de oliva entre los 7 productos más preciados de esa tierra bendita. ¿No es fascinante cómo algo tan natural tenía tanta importancia espiritual? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y, más aún, podría cambiar por completo tu forma de leer la Biblia. Imagina a las familias de la antigüedad dedicando semanas enteras a la cosecha de aceitunas. Cada fruto se recogía a mano, con cuidado y respeto, sabiendo que de él provendría no solo el alimento diario, sino también el aceite sagrado, usado para ungir a los reyes, sanar heridas y mantener encendida la llama que representaba la presencia de Dios mismo en el tabernáculo. ¿Se imaginan el trabajo que implicaba? ¿El sudor derramado bajo el abrasador sol de Judea? Las manos callosas prensando las aceitunas entre piedras gigantes hasta que cada precioso hilillo de aceite dorado fluía en vasijas de barro. Cada gota representaba no solo el esfuerzo humano, sino la manifestación tangible de la fidelidad divina. Era la respuesta de Dios a las oraciones de sustento, sanación y guía espiritual. Y aquí hay algo que te hará reflexionar. Mientras que el oro servía para acumular riquezas y el vino para celebrar momentos especiales, el aceite de oliva era diferente. Estaba presente en absolutamente todos los aspectos de la vida, desde la comida más sencilla hasta la ceremonia más solemne. Iluminaba los hogares en la oscuridad de la noche, sanaba las heridas de los viajeros atacados en el camino, consagraba a los elegidos de Dios para misiones imposibles y nutría cuerpos y almas con su incomparable riqueza. Lo que descubrirás en las siguientes partes de este video te ayudará a conectar puntos que quizás nunca antes habías notado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia decenas de veces y de repente algo encaja y todo cobra un sentido completamente nuevo? Eso es exactamente lo que sucede cuando entendemos el verdadero significado del aceite de oliva en las Escrituras. Y te garantizo que tu Biblia nunca será la misma después de esto. Así que prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje de la tierra al altar, revelando capa por capa los secretos espirituales ocultos dentro de este líquido dorado que ha llevado la esencia de la fe de todo un pueblo a través de los siglos. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Crear este tipo de contenido requiere horas de investigación, un estudio bíblico profundo y una dedicación genuina para aportar algo que realmente aporte valor a tu vida espiritual. Y la verdad es que tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este mensaje transformador. Así que, si este tema te resuena, si ya has empezado a reflexionar sobre él,
quiero invitarte a hacer 3 cosas muy sencillas que marcan la diferencia. Primero, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Ya conocías estos significados del aceite de oliva? ¿O es completamente nuevo para ti? Quizás tengas una historia personal relacionada con el aceite de oliva, alguna experiencia de fe que te haya recordado. Compártela conmigo. Leo todos los comentarios y este intercambio entre nosotros crea una verdadera comunidad donde aprendemos unos de otros y crecemos juntos en la fe. ¿Alguna vez has experimentado leer algo en la Biblia de una manera completamente diferente después de comprender el contexto? Cuéntamelo. En segundo lugar, si disfrutas de esta inmersión en las Escrituras y quieres que este tipo de contenido llegue a más personas, dale a me gusta ahora. Parece insignificante, pero ese me gusta le demuestra a YouTube que vale la pena difundir este mensaje. Así es como otras personas descubrirán estos tesoros escondidos en la palabra de Dios que quizás nadie les haya explicado. Y tercero, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. ¿Por qué? Porque aún nos queda mucho por hacer en esta serie sobre la alimentación y los elementos naturales en la vida bíblica. El aceite de oliva es solo el comienzo. Imagina descubrir los secretos espirituales del pan, la miel, la sal, el vino, cada uno con múltiples significados que harán que tu lectura bíblica adquiera un color y una profundidad que nunca imaginaste. Y no quiero que te pierdas ninguno de estos videos. Esta corriente de conocimiento solo se mantiene viva cuando participas, comentas y compartes con ese amigo o familiar que también ama la palabra. Acompáñame hasta el final de este video, porque lo que sigue conectará todos estos puntos de una manera aún más poderosa. Así pues, volviendo a nuestro viaje a través del aceite de oliva, entendamos ahora cómo este líquido dorado no era solo un símbolo abstracto, sino una necesidad concreta y vital que mantenía a familias enteras en marcha. Cuando hablamos de la tierra prometida, hay una imagen que debe quedar grabada en la mente. Colinas enteras cubiertas de olivos centenarios, con sus hojas plateadas meciéndose al viento, ramas retorcidas por el tiempo que dan fruto, que se transformará en el líquido más preciado de aquella civilización. Deuteronomio 8:8. No incluye el aceite de oliva por casualidad entre los 7 productos que hicieron de aquella tierra un lugar bendito. Estaba allí porque representaba la identidad misma de un pueblo elegido por Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el proceso de producción de aceite de oliva en tiempos bíblicos es comprender el carácter de Dios reflejado en la creación. Piénsenlo. El olivo no da fruto rápidamente. Requiere paciencia. Un retoño plantado hoy puede tardar de 7 a 10 años en producir sus primeras aceitunas. Pero una vez establecido, puede vivir y producir durante cientos, incluso miles de años. Hay olivos en Israel que fueron testigos de la época de Jesús y continúan dando fruto hasta el día de hoy. ¿No es increíble? Es como si Dios hubiera plantado en la naturaleza misma una lección de fidelidad, perseverancia y un legado que trasciende generaciones. La recogida de la aceituna era una época sagrada, casi un ritual familiar. Solía tener lugar entre septiembre y noviembre, según la región. Familias enteras se reunían en los olivares y cada miembro cumplía su función. Los hombres más fuertes trepaban a los árboles o usaban largas varas para hacer caer las aceitunas sobre grandes telas extendidas en el suelo. Las mujeres y los niños recogían cuidadosamente cada aceituna, separando las mejores de las dañadas. Nada se desperdiciaba. Las aceitunas magulladas podían usarse para hacer aceite de menor calidad para lámparas, pero las perfectas, esas se reservaban para el aceite de oliva puro, aceite de oliva virgen que se usaría tanto en la alimentación como en rituales sagrados. Y luego venía el trabajo más duro, la prensa.
Imaginen grandes piedras circulares, algunas de cientos de kilos, rodando sobre las aceitunas en surcos tallados en la roca. Hombres, y a veces animales, empujaban estas piedras en círculos infinitos, triturando la fruta hasta convertirla en una pasta espesa. Esta pasta se colocaba entonces en cestas de paja tejida o caña, apiladas unas sobre otras, y se prensaba de nuevo con una gran viga de madera. El peso se aumentaba gradualmente con piedras, y entonces, gota a gota, hilo a hilo, el dorado aceite de oliva comenzaba a fluir. ¿Te lo imaginas? El sol azotaba, el sudor corría a raudales, los músculos dolían, el intenso olor a aceitunas machacadas impregnaba el aire. Y allí, en ese trabajo agotador, cada gota de aceite de oliva que caía era una victoria, una bendición tangible. Cada gota representaba el sudor, la paciencia y la bendición de Dios sobre la tierra. No era solo un producto agrícola, era la manifestación física del pacto entre Dios y su pueblo. Era la respuesta divina al trabajo humano. Era una alianza entre el cielo y la tierra. Y aquí hay algo que cambiará tu perspectiva. Este aceite de oliva no era un lujo. Era absolutamente esencial para la supervivencia. Hablemos del significado principal y más básico del aceite de oliva en la vida bíblica: el sustento físico. Cuando piensas en la comida en la antigüedad, quizás te imagines pan y vino, ¿verdad? Pero el aceite de oliva estaba presente en absolutamente todas las comidas. Era la grasa principal, la fuente de energía, el combustible que mantenía el cuerpo en funcionamiento. El pan, ese alimento básico que Jesús usaría más tarde como símbolo de su propio cuerpo, se preparaba con aceite de oliva. Las familias amasaban harina con agua y aceite de oliva, creando esos panes planos que se horneaban en hornos de barro o sobre piedras calientes. El aceite de oliva hacía que el pan fuera más nutritivo, más sabroso y permitía que durara más tiempo sin estropearse. Las verduras se cocinaban en aceite de oliva. El pescado se freía en aceite de oliva. Los cereales se condimentaban con aceite de oliva. Incluso postres sencillos, como los pasteles de miel y dátiles, incluían aceite de oliva en la masa. Pero había algo aún más importante. El aceite de oliva era un conservante natural. En una época sin refrigeración ni tecnología de conservación, el aceite de oliva permitía a las familias conservar los alimentos durante más tiempo. Aceitunas, quesos e incluso algunos tipos de carne podían conservarse sumergidos en aceite de oliva. Era literalmente la diferencia entre tener algo que comer en invierno o pasar hambre. Era la seguridad alimentaria de toda una familia, almacenada en tinajas de barro selladas y guardadas en bodegas frescas. Y aquí entra una de las historias más conmovedoras y poderosas de toda la Escritura, la historia de la viuda de Sarepta, registrada en 1 Reyes 17. Permítanme describirles la escena. Había una hambruna devastadora en la tierra. No era una escasez cualquiera. Era una sequía profunda que duró años, enviada como juicio sobre la idolatría del rey Acab y su esposa Jezabel. Las cosechas habían muerto, los animales morían, la gente moría. Y en medio de esta escena de absoluta desesperación, había una viuda en Sarepta, una ciudad fenicia, por lo tanto, ni siquiera israelita, que estaba al borde del abismo. Cuando el profeta Elías llegó a su puerta pidiendo agua y pan, su respuesta fue desgarradora. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite de oliva en una jarra. Estoy juntando algunos leños para llevar a casa y preparar una comida para mí y mi hijo, para que podamos comerla y luego morir. ¿Sentiste el peso de eso? Literalmente estaba preparando la última comida para ella y su hijo. Era el final. No quedaba esperanza. Solo quedaba la dignidad suficiente para evitar la inanición, para morir después de una última comida decente. Entonces Elías, movido por el Espíritu de Dios,
Hace una petición aparentemente absurda. No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero hazme un panecillo y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará ni el aceite de la vasija se agotará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Piensa en la fe que se requiere para obedecer eso. Tenía tan poco que apenas le alcanzaba para comer. ¿Y aparece un extraño pidiéndole que le dé lo suyo primero? Eso va contra toda lógica humana, contra todo instinto de supervivencia, pero algo en ella, quizás desesperación, quizás fe, quizás una mezcla de ambas, la impulsó a obedecer. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que Dios prometió. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante más de 2 años de hambruna, esa tinaja de harina no se agotó, y esa vasija de aceite no se agotó. Cada mañana se despertaba, y allí estaba, suficiente harina y suficiente aceite para ese día. ¿Entiendes la profundidad de esta historia? El aceite de oliva no era solo alimento, era la demostración visible, tangible y diaria de que Dios provee lo esencial cuando confiamos en Él. Era la respuesta de Dios a una fe que se atrevió a dar lo poco que tenía. Era la multiplicación divina de lo imposible. Y esto no es solo una historia antigua y lejana, es un principio eterno que sigue vigente hoy. Cuando pones a Dios primero, cuando das lo que tienes incluso cuando parece insuficiente, Él lo multiplica de maneras que desafían la lógica. Pero el aceite de oliva no era solo un sustento. También era medicina, sanación y alivio del sufrimiento físico. Los antiguos pueblos del Mediterráneo, tras siglos de observación y experiencia, descubrieron algo que la ciencia moderna tardó milenios en confirmar con sofisticados equipos y laboratorios. El aceite de oliva posee extraordinarias propiedades medicinales. Es antiinflamatorio, antibacteriano y antioxidante. Favorece la cicatrización de heridas, alivia quemaduras, suaviza la piel e incluso facilita la digestión. En tiempos bíblicos, cuando alguien se lesionaba, y las lesiones eran comunes en una sociedad agrícola y pastoril donde se trabajaba con herramientas afiladas, se manipulaban animales y se caminaban largas distancias por terrenos accidentados, el aceite era uno de los primeros recursos. Las heridas se lavaban con agua y luego se trataban con aceite de oliva, a menudo mezclado con vino, que actuaba como desinfectante adicional. El aceite de oliva formaba una barrera protectora sobre la herida, la mantenía húmeda para facilitar la cicatrización y sus propiedades antibacterianas ayudaban a prevenir infecciones que podían ser mortales en una época sin antibióticos. Y Jesús, el maestro narrador, el maestro que usó la vida cotidiana para revelar verdades eternas, eligió el aceite de oliva para ilustrar una de las lecciones más hermosas sobre la compasión y el amor al prójimo. ¿Conocen la parábola del buen samaritano en Lucas 10? Permítanme refrescarles la memoria con detalles que quizá nunca hayan notado. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, una carretera notoriamente peligrosa, llena de curvas y escondites perfectos para ladrones. Fue atacado, golpeado, robado y abandonado medio muerto en el camino. 2 líderes religiosos, un sacerdote y un levita, pasaron junto a él y cruzaron deliberadamente al otro lado del camino. Tenían sus razones religiosas, sus justificaciones, pero entonces llegó un samaritano, alguien a quien los judíos consideraban impuro, indigno, inferior. ¿Y qué hizo este samaritano? La Escritura es específica. Se apiadó de él, se acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. ¿Lo ven? Aceite y vino. La combinación perfecta que la medicina antigua descubrió para curar las heridas. El vino para limpiar y desinfectar, el aceite para calmar, proteger y promover la curación. Pero la lección va mucho más allá de la técnica médica. Jesús mostraba que el verdadero amor, la verdadera compasión, se manifiesta en acciones prácticas y tangibles. De nada sirve tener la teología correcta, la postura religiosa correcta,
si no se está dispuesto a involucrarse en ayudar a quienes sufren. Y el aceite aquí simboliza ese toque suave, ese cuidado que alivia, que calma el dolor, que inicia el proceso de restauración. Piensa en cuántas personas a tu alrededor sufren hoy. No necesariamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Heridas del alma causadas por la traición, el rechazo, el trauma, la pérdida. ¿Y qué necesitan? Necesitan a alguien que se acerque, alguien que no tema tocar su dolor, alguien que derrame sobre ellos el aceite de la compasión, de la escucha sincera, de una presencia reconfortante. El aceite sana porque es suave, porque no quema como el vino, porque alivia y protege mientras el tiempo restaura. Ahora, prepárense porque vamos a entrar en un territorio aún más sagrado y profundo. Hablaremos del tercer significado del aceite de oliva, la consagración. Y aquí, amigo mío, tocamos la esencia misma de la identidad de un pueblo escogido por Dios. El ritual de la unción con aceite de oliva no era algo casual ni común. Era el momento en que Dios apartaba a alguien para una misión específica, para un llamado divino que cambiaría el curso de la historia. El aceite usado para ungir no era aceite de cocina común, era aceite santo, preparado según las instrucciones específicas que Dios dio a Moisés en Éxodo 30. Este aceite se elaboraba mezclando aceite de oliva puro, el de primera presión, el más fino, el más preciado, con especias aromáticas excepcionales, mirra, canela aromática, cálamo aromático y casia. El resultado era un aceite fragante, caro y absolutamente único. Y este aceite era tan sagrado que usar su fórmula para cualquier otro propósito o verterlo sobre cualquier persona no autorizada se castigaba con la expulsión de la comunidad. Ungir a un rey no era solo una ceremonia política, era una declaración de que Dios había elegido a ese hombre para liderar a su pueblo. Pensemos en David, aún un joven pastor, el menor de los hijos de Jesé, a quien nadie tomaba en serio. Samuel, el profeta anciano y respetado, llega a la casa de Jesé buscando al próximo rey de Israel. Uno a uno se presentan los hijos mayores, más fuertes e imponentes. Y uno a uno, Dios dice que no, hasta que finalmente preguntan, ¿tienes más hijos? Sí, ahí está el menor, que está afuera cuidando las ovejas. David es llamado. Llega sudado, quizá oliendo a oveja, sin pretensiones ni pompa. Y Dios le dice a Samuel, «Este es». Y entonces, frente a sus hermanos que lo despreciaban, frente a su padre que lo consideraba insignificante, Samuel derrama el aceite sagrado sobre la cabeza de David. Y la Biblia dice algo extraordinario. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió sobre David. 1 Samuel 16:13. El aceite que fluía de su cabeza no era solo aceite, era la manifestación visible de una realidad invisible. El Espíritu de Dios descendiendo sobre él, dándole poder, transformándolo de pastor en rey, de olvidado en elegido. Lo mismo ocurría con los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran consagrados al sacerdocio mediante un elaborado ritual descrito en Éxodo 29 y Levítico 8. Se les lavaba con agua, se les vestía con vestiduras sagradas y luego Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. El Salmo 133 lo describe poéticamente. Es como un aceite precioso derramado sobre la cabeza, que baja por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. ¿Se lo imaginan? El aceite fragante que corría por su cabeza, por su barba, manchando las vestiduras sacerdotales. Era extravagante, era abundante, era la manera en que Dios decía, «No mido mi unción. Cuando decido, la derramo generosamente». Y aquí está el punto crucial que no se puede pasar por alto. El aceite que tocaba la cabeza simbolizaba el Espíritu de Dios descendiendo sobre esa persona. No era magia, no era el aceite en sí lo que tenía poder.
era lo que representaba: la elección divina, el sello de Dios, el poder sobrenatural para hacer lo imposible. Los reyes ungidos adquirían sabiduría para gobernar. Los sacerdotes ungidos recibían autoridad para interceder entre Dios y el pueblo. Los profetas ungidos recibían el poder de proclamar la palabra de Dios con valentía incluso ante reyes y multitudes hostiles. ¿Y saben qué es aún más increíble? Este mismo principio de consagración, de separación, de unción, ha atravesado los siglos y ha llegado hasta ustedes. Hablaremos de eso en un momento, pero primero necesito mostrarles otra capa de significado que conectará todo de una manera aún más profunda. El aceite de oliva no solo iluminaba vidas mediante la consagración, literalmente iluminaba la oscuridad física. Las noches en tiempos bíblicos eran oscuras de una manera que nosotros, viviendo en ciudades iluminadas, difícilmente podemos imaginar. No había luz eléctrica, farolas ni luces de coche. Al ponerse el sol, la oscuridad era absoluta, densa, casi palpable. ¿Y qué atravesaba esa oscuridad? Pequeñas lámparas de barro que quemaban aceite de oliva. Estas lámparas de aceite eran sencillas. Un pequeño recipiente de cerámica con un pico que contenía una mecha de lino o algodón retorcido. La mecha absorbía el aceite y ardía con una llama pequeña pero constante, produciendo una luz suave y dorada. Cada casa tenía varias de estas lámparas. Se encendían al anochecer y permanecían encendidas durante toda la noche, ahuyentando no solo la oscuridad, sino también el miedo y la sensación de vulnerabilidad que la acompaña. Pero había una lámpara especial y única, cuyo significado trascendía la simple iluminación. Era la menorá, el candelabro de 7 brazos que se alzaba dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Éxodo 27:20 contiene un mandato específico de Dios. Ordena a los israelitas que te traigan aceite de oliva puro para el alumbrado, para que las lámparas permanezcan encendidas continuamente. Siempre encendidas. Nunca se apagaban. Era responsabilidad de los sacerdotes asegurar que esas lámparas permanecieran encendidas día y noche, sin interrupción. ¿Por qué? Porque esa luz representaba la presencia constante de Dios entre su pueblo. Mientras esas llamas ardían, alimentadas por aceite de oliva puro, Dios estaba allí. Era un símbolo visual de que Dios no abandona, no se ausenta, no retira su presencia de entre quienes ha elegido. Y el combustible de esta presencia constante era el aceite de oliva, fruto del trabajo humano en cooperación con la bendición divina sobre la tierra. Considere la belleza y la profundidad de este símbolo. La luz necesita combustible para seguir brillando. Nuestra fe, nuestra conexión con Dios, nuestra capacidad de ser luz en un mundo oscuro. Todo esto necesita ser nutrido constantemente. Así como el aceite mantenía viva la llama de la menorá, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo logramos? Mediante la oración, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes, el ayuno y la adoración. Estas disciplinas espirituales actúan como el aceite que mantiene viva nuestra llama. Y esto me lleva a una de las parábolas más desafiantes e impactantes que Jesús contó: la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25. Esta no es una historia reconfortante. No fue contada para hacernos sentir bien. Fue contada para despertarnos, para advertirnos, para hacernos evaluar honestamente dónde nos encontramos espiritualmente. La escena es una boda, pero una boda según las costumbres de la época. El novio recogía a la novia en su casa, generalmente de noche, en una procesión iluminada por antorchas y lámparas. Las amigas de la novia, las vírgenes de la parábola, tenían el honor de participar en esta procesión y entrar en el banquete nupcial. Pero había un problema. Nadie sabía exactamente cuándo llegaría el novio. Podía ser al anochecer, de madrugada o casi al amanecer.
así que era fundamental estar preparado para una larga espera. 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a esperar al novio. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían suficiente aceite para encenderlas inicialmente. Pero aquí está la diferencia crucial. 5 de ellas fueron prudentes y llevaron aceite extra en vasijas. Las otras 5 fueron insensatas y no guardaron nada. Y el novio se retrasó. Se retrasó tanto que todas se quedaron dormidas. Entonces, a medianoche, se oyó el grito: ¡Viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas despertaron sobresaltadas y comenzaron a preparar sus lámparas. Y fue entonces cuando se reveló la tragedia. Las lámparas de las vírgenes insensatas se estaban apagando. El aceite se había agotado. Desesperadas, pidieron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Y aquí viene la respuesta que a muchos les parece dura, pero que es profundamente cierta. No, si no, quizá no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Vayan a los que venden aceite y compren un poco para ustedes. Parece egoísta, ¿verdad? Pero no lo es. Es una verdad espiritual fundamental que no se puede ignorar. La fe no es transferible. La preparación espiritual no se puede pedir prestada. Cada persona es responsable de mantener su propia lámpara encendida. Mientras las vírgenes insensatas corrían tras el aceite en plena noche, llegó el novio. Las 5 vírgenes prudentes entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde, llegaron las otras 5 y llamaron a la puerta: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad les digo que no las conozco». Y se quedaron afuera, excluidas de la celebración, por una decisión aparentemente insignificante: no traer aceite extra. Jesús concluye la parábola con estas conmovedoras palabras: «Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Esta historia no trata de una boda literal. Se trata de estar preparados para el regreso de Cristo. Se trata de cultivar una vida espiritual real, profunda y sostenible, no solo una apariencia religiosa superficial. Las 10 vírgenes parecían idénticas en apariencia. Todas tenían lámparas. Todas esperaban al novio. Pero 5 tenían suficiente aceite, y las otras 5 no. La diferencia solo se hizo evidente cuando llegó el momento crítico. Y esta es la pregunta que debes responder con absoluta honestidad. ¿Tiene tu lámpara suficiente aceite para cuando llegue el momento crucial? ¿Cultivas una fe genuina día tras día o vives con tiempo prestado, dependiendo de la fe de otros, esperando salirte con la tuya en el momento crucial? Porque la dura realidad es que cuando ese momento llegue, y llegará para cada uno de nosotros, ya sea al regreso de Cristo o en el momento de nuestra muerte, no habrá tiempo para ponerte al día con lo que debiste haber cultivado a lo largo de tu vida. El aceite en esta parábola representa la preparación espiritual. Representa la verdadera intimidad con Dios, no solo el conocimiento de Dios. Representa una fe probada, refinada y cultivada a lo largo de los años. Y así como el aceite mantenía viva la llama física de la lámpara, una vida espiritual bien nutrida mantiene viva nuestra luz espiritual incluso en momentos de oscuridad, espera e incertidumbre. Comenta abajo: «Mi lámpara está encendida». Si este mensaje te hace evaluar tu propia preparación espiritual, quiero saber que esto también te llega al corazón. Mira, si has llegado hasta aquí, ya sé que no eres de esas personas que ven medio video y salen corriendo. De verdad quieres entender, quieres profundizar en las Escrituras, quieres descubrir esas capas de significado que transforman nuestra forma de leer la Biblia. Y eso me alegra mucho, porque es precisamente para personas como tú que creo este contenido. Así que les hago una invitación muy sincera. Si aún no están suscritos a este canal, suscríbete ahora mismo. En serio, porque apenas comenzamos este viaje a través de la comida y los elementos naturales en la vida bíblica. Seguiremos explorando el pan, la sal, el vino, la miel, cada uno con historias increíbles.
un simbolismo profundo y lecciones que cambiarán por completo su forma de ver las páginas de la palabra de Dios. Y no quiero que se pierdan ninguno de estos videos. Y mira, si este mensaje sobre el aceite de oliva te conmovió, te hizo reflexionar, te hizo ver algo nuevo, dale a me gusta. No es solo por el algoritmo, es porque cuando te gusta me dices, sigue así, este contenido vale la pena. Y eso me motiva mucho a seguir investigando, estudiando y compartiéndote estas revelaciones. Y dejen un comentario diciendo, este mensaje era para mí. Quiero saber cuántos de ustedes llegaron al final de este viaje por el aceite de oliva. Quiero saber que estamos construyendo esta comunidad juntos, que no solo están observando pasivamente, sino que están aquí, participando, creciendo en la fe conmigo. Y mira, hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Seguiremos explorando cómo Dios usa elementos simples de la naturaleza para enseñarnos verdades eternas. Haz clic ahí y quédate conmigo, porque esta conversación está lejos de terminar. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video.